Hola seres de la noche, bienvenidos a un video hablando sobre Five Nights at Freddy's. Para quienes no lo sepan, Baby Boomers, es un juego conocido por los años 2014-2015. Ese juego era un juego y ya. ¿Qué, ¿Qué esperaban, No es cierto. No, sí, bueno, solo era un juego. No, ya en serio. Era un juego de terror creado por Scott Cawthon sobre un guardia de seguridad que trabaja en la pizzería Freddy Fazbear Pizza por la noche intentando sobrevivir de los animatrónicos que estaban en función de entretener a la pizzería. Y pasando 5 noches que tenías que sobrevivir, como dice el título de este video. Y ese es el chiste del juego. Bien, continuando. Five Nights at Freddy's tuvo cerca de 1, 2 y... Sí, 2 años de fama más o menos. Su primer juego... Su primer juego para mí es el tercero menos terrorífico. No, la verdad es como el cuarto. Sí, el tercero. Por los gráficos que contenía el juego, ya que no eran la gran cosa. Era un juego con muchos secretos, que los podías encontrar si eras un gran observador. Tú no los encontraste, ¿verdad? Ya no me hagas bullying, señora, que no conozco, que se metió a mi casa. Ya, salga de mi casa, ya. ¿Por qué no digo? Bueno, ya continuamos con uno de los secretos más conocidos, por los que ese es el de... ¿Cuál es? Sí, ese es. ¿Ya qué esperaban? ¿Un chiste? Pues no, señor. Ya, en serio. Los secretos eran importantes para la historia como periódicos u otras cosas que se encuentran en él. El creador ha mencionado que él no tenía una historia en concreto, sino que la gente la iba armando poco a poco, como salían los juegos. Ah, y por cierto, el juego que se llama 5 noches en Freddy, algo así, no sé inglés, ok, tiene 75 mil millones de noches y... Oh, no, solo tiene 6 noches, la sexta noche vale como historia. Bueno, el segundo juego es el que menos me da miedo, ya que como los animatrónicos son toys, pues ya me entiende. Lo que más me daba miedo era Foxy y Poppy, pero es otra cosa. Los secretos de este juego eran Golden Freddy y... qué raro, ¿verdad? Otra vez, no me lo creo. ¡Wow! Es sarcasmo, ¿verdad, mijo? Ay, señora, ¿pero qué hace aquí si la acabo de sacar de mi casa? ¿Cómo llegó acá? Ya váyase de mi casa, ya. ¡Shoo! Ay, qué loco se puede meter a mi casa. Ay. Bien. Después de la interrupción, este juego, según la cronología que he visto de muchos youtubers o como la han acabado, yo no saco más conclusiones porque me da pereza investigar. ¡Qué pereza! Bien, según mi investigación de 0 segundos que me inventé, es cerca del cuarto de la cronología. Y después creo que es el primero que se caracteriza por la mordida del 87, que aún se desconoce el que la realizó. Vamos a continuar con FNAF 3 o Five Nights at Freddy's. Como le quieran decir, a mí no me importa. Ok, este es el segundo que menos me da miedo, ya que solo hay un personaje que te puede asustar y matar. O eso creo. Ah, y están los Phantom, que solo están ahí para... la verdad, ya que solo son copias de los originales destruidos, que solo aparecen en caso de que no repares la cosa esa y no dan tanto miedo. Pero lo importante creo que solo está en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. No sé, se me olvidó si salía en el 1 y la verdad no me importa. Esos son los
Esos son los minijuegos. El caso es que si haces una serie de cosas en el minijuego del 3, no sé, pueden pasar cosas diferentes, cosas en los finales, y así pasas en el FNAF 3 y ya me hice bola. Ya que pude pasar un final u otro, no sé, les dije. Qué pereza investigar. Ok, al Igmer mal escrito del pasado se le olvidó decir que este es el juego que cierra toda la saga, ya que en la cronología se ve como el más presente, o mejor dicho, del más último en la cronología. Bien, eso es todo. Cortes comerciales. Bien, pasamos al juego, el cuarto juego que en estándar de terror yo le daría 7 de 10. O el segundo más terrorífico de los 6. Solo superado por uno que ya lo veremos. Este para mí es el favorito, sobre todo por los animatrónicos que dan miedo. Tengo miedo, quiero llorar. Ok, y te hacen ponerte muy serio. Y bueno, te hacen ponerte serio. El caso de este juego es que eres un niño que en su cuarto tiene que sobrevivir. Animatrónicos, echarles luz, cerrar puerta, etc. Bien, el caso es que hay minijuegos que son muy entretenidos y que te hacen divertirte mucho. Foxy daba mucho miedo. Siempre que lo veía quería llorar. Ok, estoy bien. No voy a llorar. Ojalá no llores, ya pasaste ese tiempo. Ya pasaste mucho ese tiempo y... Bueno, pasemos con el sexto juego. El Sister Location. Sí, ese juego que es considerado uno de los peores... Espera, ¿lo es? No me dan ganas de ver reseña, pero digamos que no. Bien, ese juego si lo veo, juego o lo que sea, sale un screamer y me altero que hasta el corazón. ¿Quién escribió esta basura? A ver, ¿quién se le ocurrió? Ay, mejor lo invento. Cada vez que lo veo me salen 10.000 millones de infartos. El caso es que me gusta todas las mecánicas que cambian más y me encanta, es increíble, me asusta y me encanta sobre todo el TV show después de casi todas las noches. Ok, me encanta por el TV show de las noches y ya. Bien, pasemos con el que menos me gusta, que es el de FNAF, quién sabe qué cosa abuela de la tía bisnieta, no sé, no me acuerdo el nombre bien del juego, que se trata de manejar tu pizzería y ya. Es todo, además de que tienes que sobrevivir por las noches, comprar cosas, evitar demandas. Sí, no suena muy entretenido y no creo que lo sea. Sí, no me he interesado mucho por este juego de FNAF y no lo he jugado, así que no puedo opinar, así que... Seguro no has jugado ninguno, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo cree, señor? Yo he jugado el FNAF ese y ese otro de... ¿Cómo entró a mi casa? ¿No la llevé a la policía? ¿No se supone que estás imaginando y fingiendo esta voz como parte del guión? Ah, sí, cierto. Bueno, adiós, señora loca vieja de la esquina que está entrando a mi casa porque sí. ¡Adiós! Bueno, eso es todo para este video sobre Five Nights at Freddy's. Espero que les haya gustado el video. Darle me gusta, suscribirse si les gustó el video y si no les gustó, pues... Igual, suscríbanse y gracias por ver. Hasta nunca. Y... por cierto, si os gustó, pongan en los comentarios si les gustaría que jugara el juego Fangame de The Joy of Creation. Que la verdad si lo juego seguro me da un ataque al corazón. De hecho lo tuve que jugar para sacar estos clips, pero... No sé... ¿Qué les parecería? Solo estoy esperando.
Sí, bueno, ¿qué les parecería que lo jugáramos? Seguro sacaría la primera noche, al otro día sacaría la segunda y... ¡Oh, mira! Ya llegamos a los 10 minutos. Bueno, gracias, bye.